Desde que nacemos, la familia se vuelve nuestra principal fuente de conocimiento y aprendizaje. Nuestras primeras interacciones sociales se establecen con ellos, lo que permite desarrollar nuestra capacidad y habilidad de aprender a comunicar con los demás. En mi caso, las personas más significativas de mis relaciones primarias son primeramente mi madre, después mi padre y luego mi hermano y mis primos, con los que pasé la mayoría de mi infancia. Por un lado, mi madre, que se llama Verónica, me tuvo a los 33 años y fui su primera hija. Tiene un carácter fuerte, es decir, se altera muy rápido, es poco paciente, pero sin embargo es una mujer que pelea por lo que cree, lo que piensa y por lo que piensa. Es muy respetuosa con los demás, es cariñosa y comprensiva. Son estas características las que la definen y que han influido en mi personalidad hasta ahora. Considero que soy una persona, al igual que ella, tolerante, amorosa, paciente y comprensiva, por lo que ha sido mi modelo a seguir para mí y es una de las personas que tuvo más influencia en el desarrollo de mi personalidad e identidad hasta ahora. Por otro lado, mi papá tiene una personalidad muy difícil. Se enoja mucho y muy rápido. Tiene tendencia a los excesos, como por ejemplo en el último año el alcohol o el cigarro. Sin embargo, también tiene cualidades positivas, como por ejemplo es muy inteligente y reflexivo, es muy social y es muy platicador. Considero que, por ejemplo, gracias a su ejemplo, en gran parte aprendí aspectos negativos suyos que fui desarrollando en los últimos años, como por ejemplo enojarme fácilmente y también tener excesos. Sin embargo, en mi caso, el exceso se veía reflejado en la comida. Pero por el lado positivo, también me ayudó el relacionarme con él hizo que desarrollara habilidades para socializar fácilmente. Y finalmente la persona que también considero que es de las que más influye en la creación de mi identidad y de mi personalidad es mi hermano. Tiene 15 años y es una persona amable, tierno, paciente y tranquilo. Él me enseñó a saber lo que es compartir, en confiar en alguien realmente, aunque nos peleáramos seguido y para después volver a negociar o hacer las paces. Hizo que viera que mi egoísmo y mi envidia hacia él durante sus primeros años se podía convertir en una de las relaciones más afectivas en mi vida, lo que me ha ayudado a desarrollarme como persona. Impacto no solo en mi vida, sino que también en el de mi hermano y en el de algunos primos. Por ejemplo, cuando intentaba evadir algo, en vez de buscar ayuda o hablarlo, mi manera de hacerlo era a través del alcohol o de sustancias nocivas, por lo que al igual que mi padre no sabía manejar mis sentimientos y prefería ahogarlas en estas sustancias tóxicas. Sin embargo, otro aspecto que también es importante considerar son las limitaciones que nos ofrece el contexto social. Es decir, vivimos en una sociedad que está llena de estándares. Nos, este determina desde cómo vestirnos, cómo vernos, cómo relacionarnos, a dónde ir, qué estudiar. Siempre nos está calificando, por lo que muchas veces nos sentimos obligados a cumplir con estos estándares. Si no, podemos sentirnos aislados o como si no formáramos parte de algo, lo que nos puede llevar a sentimientos de soledad. Por lo que vivimos en una sociedad que nos limita, al igual que la familia. La importancia de mis relaciones primarias. Después de haber hecho un análisis e indagación profunda sobre mi historia familiar y quienes son parte de ella, pude percatarme que, principalmente en la familia de mi padre, todos sus hermanos, al igual que sus papás, tuvieron un problema de depresión, lo que esto a largo plazo se vio reflejado en nuestros primos y conmigo. Esto gracias a que los hombres han tenido la mayoría de ellos un problema de depresión y ansiedad, y en el caso de las mujeres, la mayoría hemos tenido un problema de trastorno de la conducta alimentaria. Esto, después de indagar más, pude justificarlo debido a conocer la educación con que ellos tuvieron y cómo y eso cómo explicaba la forma en que nos educaron. Esto, sin embargo, desencadenó los problemas ya mencionados, que fueron la depresión y el TCA.
Sin embargo, gracias a reconocer la enfermedad familiar y desde cuándo comenzó esto, me fue de suma importancia para entender el comportamiento de mi padre, de cómo era conmigo y su visión hacia el mundo. Esto me sirvió para no juzgar ni guardar sentimientos de enojo o rencor que finalmente solo me podían perjudicar. Esta indagación reflejó la importancia de mis relaciones primarias, ya que me ayudaron a entender el porqué de cómo hacía las cosas, el porqué de cómo me relaciono con las personas y con las que suelo relacionarme más, que normalmente son personas que considero que tienen síntomas parecidos a los míos, y cómo nos hace sentir esto. Es decir, conocer nuestra historia familiar explica muchas conductas que tenemos actualmente. Sin embargo, no solo se transmiten enfermedades o conductas negativas, sino que también ventajas o cosas positivas, como en mi caso fue el sentido de humor de mi madre, la visión positiva hacia la vida, etcétera, que actualmente son de las cosas que me definen. Por lo tanto, es necesario conocer nuestra historia familiar para ver qué queremos ser, hacia dónde vamos, qué son las cosas que no me gustaría repetir y qué son las cosas que sí me gustaría tomar de las personas que tuvieron gran impacto en mi vida. Con las personas que considero que tengo unas pautas de interacción más importantes son primeramente con mi padre, que es muy conflictiva, sin embargo muy cercana y que ha tenido gran influencia a lo largo de mi vida. También por otro lado con mi madre, que es una relación muy cercana, pero que no es conflictiva. Y también con mis primos, con los que pasé la mayor parte de mi infancia, que sin ellos no puedo tener recuerdos. Ellos ahora los veo más como mis hermanos o como mis mejores amigos y no solo como mi familia. Son las personas con las que puedo hablar de todo, de mis sentimientos, de mis problemas, como no, y cosas que no lo puedo hacer con mi familia nuclear, que son mis padres y mis hermanos. Por lo que mis primos representan una parte importante en mi vida debido a la confianza que les tengo y cómo aprendí de ellos a confiar en los demás y a verle el lado bueno a las cosas. Unos meses me sentí enojada, triste y desesperada. No sabía ni quién era, qué quería, ni a dónde ir.